Ahora comenzamos a grabar, gracias. Así es como comenzamos el ensayo entonces en el ensayo de vacío. Ya conectamos voltaje nominal. Esto es importante, acuérdense siempre. El ensayo de vacío es voltaje nominal. Obviamente esta corriente que vamos a medir acá, porque aquí conectamos instrumentos, recuerden, acá vamos a tener un voltímetro, un amperímetro y un wattmetro. Ya, esas tres cosas vamos a medir ahí. Vamos a medir voltaje, vamos a medir corriente y vamos a medir potencia. Esos tres parámetros vamos a medir del circuito cuando el secundario está en vacío. Entonces, claramente, como acá no hay carga, la corriente que va a circular aquí es solo la corriente de magnetización. Ya esa corriente es una corriente pequeña, es una corriente baja, digamos. Generalmente la corriente de vacío del transformador va a estar en el orden, digamos, de un 5% de la corriente nominal, aproximadamente de un 3 a un 5% de la corriente nominal. Esos valores más o menos vamos a manejar, ¿ya? Entonces, esta corriente que vamos a medir aquí va a ser de ese orden, aproximadamente de un 3 a un 8, démosle un 8% para algunos transformadores más pequeños, 8% de la I nominal. Eso es el nivel de corriente más o menos que vamos a medir. Entonces, fíjense, es una corriente baja comparado con la nominal. El voltaje, como les dije, tiene que ser el voltaje nominal. Así se considera en esta prueba que el voltaje sea el voltaje nominal. Y la potencia. Ya la potencia es la que nos interesa acá medir, porque la potencia me va a expresar un tipo de pérdida en el transformador. Aquí, si nosotros analizamos la corriente de magnetización, como les dije, es bien baja, de un 3 a un 8%. Esta va a ser la I0. La única corriente que va a circular por aquí es esta que viene por acá por la rama paralela. Una corriente que ya habíamos estudiado, que tiene dos componentes, una de la resistencia y otra de por aquí, por la bobina. Esas componentes están a 90 grados ubicadas una de otra. Y esa corriente, como es tan baja, si nosotros miramos aquí claramente, esta corriente va a producir ciertas pérdidas aquí en esta resistencia y también acá, ¿ya? Pero si ustedes, si analizamos el circuito, cuando nosotros coloquemos carga aquí en el secundario, la corriente por esta rama va a crecer, pero la corriente por esta rama paralela sigue siendo la misma. O sea, la corriente de magnetización no cambia cuando nosotros aplicamos carga. Permanece igual la corriente por esta rama, ¿ya? La corriente por esta rama es solo este voltaje que tenemos aquí dividido por esta impedancia. Por tanto, ni el voltaje acá ni la impedancia cambian cuando nosotros ponemos carga. Por tanto, esta corriente va a ser igual, con carga o sin carga. Pero esta corriente es muy pequeña comparada con la nominal, por tanto, las pérdidas en esta, o la potencia disipada en esta resistencia, es muy pequeña comparada con la potencia que vamos a tener en condiciones nominales. En esta condición podemos nosotros decir, y para simplificar el circuito, nosotros vamos a despreciar esta rama. ¿Ya? En el ensayo de vacío, esta rama paralela se desprecia. Se desprecia esa rama, por lo tanto es como si tuviéramos un conductor aquí. ¿Ya? Se puede comprobar con números, ¿ya? Se puede hacer con valores
error que se comete, ya podemos nosotros darnos cuenta que el error que se comete cuando desplazamos serie es menor al 2%. O sea, es un error muy pequeño al despreciar esa rama paralela. Por tanto, eso es lo que hacemos, despreciamos esa rama, y en esa condición, despreciando esta rama, consideramos que el voltaje 1 cae directamente sobre este punto, sobre esta rama paralela. El voltaje viene aquí, directamente. ¿Ya? En esa condición, si ustedes se fijan, la única resistencia que nos queda en el sistema es esta resistencia serie. Esta resistencia que tenemos acá es la única que me queda porque esa la estoy despreciando. Recuerden ustedes que la potencia disipada en una resistencia es I cuadrado por R. Por tanto, como esta corriente es pequeñita, al cuadrado se hace más pequeño todavía y esta potencia se puede despreciar completamente. Por tanto, esta es la única resistencia que me queda en la única resistencia, digamos, que voy a considerar, o sea, el único elemento que está disipando potencia. Por tanto, la potencia que yo estoy midiendo con el instrumento aquí en la entrada es esa, la potencia disipada por esa resistencia solamente. Ya no estoy, digamos, midiendo otra potencia que no sea esa. Esa es la única potencia que disipo. No hay otra. Por tanto, esa resistencia, si ustedes se acuerdan, está representando las pérdidas en el núcleo del transformador. Está representando las pérdidas en el fierro. Así que esta potencia que estoy midiendo aquí son las pérdidas en el núcleo. Las pérdidas en el núcleo. Entonces, ¿cómo puedo saber yo o conocer las pérdidas en el fierro o las pérdidas en el núcleo transformador? Las conozco mediante un ensayo de vacío. Ya, hago un ensayo de vacío, pongo el transformador, digamos, a voltaje nominal por un lado, generalmente por el lado de baja. Le aplico el voltaje nominal al lado de baja, el otro lado lo dejo abierto, el lado de alta sin carga, y mido, solamente mido voltaje, corriente y potencia aquí a la entrada. ¿Ya? ¿Qué corriente voy a medir? La corriente de magnetización, que aproximadamente es de un 3 a un 8% de la corriente nominal. ¿Qué voltaje voy a medir? El voltaje nominal. ¿Y qué potencia voy a medir aquí en la entrada? Voy a medir las pérdidas en el núcleo. ¿Por qué? Porque esta potencia que voy a estar midiendo se refiere prácticamente toda, porque esa se desprecia, esa es muy pequeñita la que se disipa aquí porque la corriente es muy pequeña. Toda la potencia se disipa aquí, en esta resistencia central, que esta resistencia es la que representa las pérdidas en el fierro, las pérdidas en el núcleo. Las pérdidas en el núcleo dijimos anteriormente cuando estudiamos las pérdidas, ¿ustedes se recuerdan? A estas pérdidas en el núcleo les llamamos las pérdidas en el fierro y las dividíamos en pérdidas por histéresis y en pérdidas por corrientes parásitas o corrientes de Foucault. Entonces tenemos ese es el ensayo de vacío, ¿verdad? Sencillito, no nos da tanto problema, y podemos obtener directamente de este ensayo de vacío las pérdidas en el núcleo y el valor de la corriente de magnetización. ¿Ya? También obviamente
Haciendo un análisis matemático podemos obtener el valor de esa resistencia y el valor de esta inductancia, ya, pero no nos vamos a meter con esos cálculos, ¿verdad? Para no complicar más la materia, ¿ya? No nos vamos a complicar la vida, así que no vamos a hacer el cálculo de esas resistencias, aunque se puede, ¿ya? O sea, también se usa este ensayo, se usa el ensayo de vacío para medir las pérdidas, para calcular el valor de la rama paralela, para calcular el valor de la resistencia y esta impedancia XM, ¿ya? Y se calcula así fácil, ¿verdad? O sea, tenemos el valor del voltaje, y el voltaje, si lo dividimos por la corriente que está fluyendo, nosotros tenemos medición de corriente y voltaje, si hacemos esa división obtenemos la Z, que sería R más JXM, tendríamos esa Z ahí, y con el valor de la potencia también obtenemos la resistencia, y con el valor de resistencia obtenemos la impedancia, la reactancia, perdón. Pero no nos vamos a meter en esos cálculos por ahora, solamente me interesa que conozcan que este ensayo se realiza, un ensayo estandarizado, ensayo de vacío, voltaje nominal por el lado de baja, medimos voltaje, corriente, potencia, estos tres parámetros, al otro lado lo dejamos abierto, sin carga, y esto es lo que vamos a medir, voltaje nominal, la corriente, vamos a medir la corriente de magnetización, que es aproximadamente de un 3 a un 8% de la nominal, y en el instrumento que estamos midiendo potencia, en el wattmetro, vamos a medir las pérdidas en el fierro directamente. O sea, lo que nos marque el wattmetro en esa posición, esas son las pérdidas en el fierro. Así las podemos medir directamente. Ese es el primer ensayo, el ensayo de vacío. El segundo ensayo es el ensayo de cortocircuito. Ya que vamos a revisarlo aquí. ¿Ya? Este es el que tenemos aquí representado. Es el ensayo de cortocircuito. Acá está nuestro transformador. Y si ustedes se fijan, en el secundario del transformador, en vez de dejarlo abierto, ahora le vamos a poner un cable, ahí un conductor, y vamos a cortocircuitar el secundario del transformador. Ya vamos a hacer un cortocircuito directo en el secundario. Claramente, acá al primario no vamos a poder ingresar la corriente, el voltaje nominal, porque si no, la corriente de cortocircuito aquí sería muy alta y quemaríamos el transformador. ¿Ya? Entonces, este ensayo de cortocircuito se tiene que hacer con una fuente regulable. Por eso acá, esto está representando una fuente regulable. ¿Ya? Esto que tiene forma aquí como de parecido a lo que ustedes vieron con un reóstato, ¿ya? Pero es una bobina con digamos, eh, para ajustar el voltaje acá. Esto corre por la bobina para ajustar el voltaje. Y tenemos los mismos instrumentos, un voltímetro, un amperímetro y un wattmetro, aquí instalado en la línea, en la entrada del transformador. Por tanto, en el ensayo de cortocircuito tenemos que considerar un circuito en el lado secundario y un voltaje reducido, ¿ya? En el lado primario. En este caso, en el ensayo de cortocircuito, por lo general, vamos a alimentar el lado de alta tensión y en el lado de baja vamos a hacer el cortocircuito. ¿Ya? Eso es porque el lado de alta tensión manejamos menos corriente. Y este ensayo tenemos que llegar a la corriente nominal. O sea, si imagínense ustedes si lo hiciéramos del lado de lo mismo que el ejemplo anterior, si tuviéramos un transformador de 15.000 a 380,
el lado de 380 manejaría mucha corriente, dependiendo de la potencia del transformador, pero por lo general esa corriente sería alta, y tendríamos problemas, o sea, se nos complicaría un poco hacer ese circuito, ¿ya? Se nos complicaría por el nivel de corriente. Sin embargo, el lado de alta tensión maneja poca corriente y se nos hace más fácil hacer el ensayo. Por eso este ensayo, como es un ensayo a corriente nominal ahora, se tiende a hacer o se prefiere hacer siempre por el lado de alta tensión. Alimentar el lado de alta, porque ya no tenemos el problema del voltaje, porque se hace con voltaje reducido. Y no tenemos, y la corriente, digamos, es la corriente nominal. Entonces, vámonos Profe, para una acá. duda. Sí, Alejandro. En este caso, ¿de qué depende el voltaje que hay que darle a la fuente regulable? Ya, ahora en este ensayo vamos a empezar con 0 volt, ¿ya? Y vamos a ir subiendo el voltaje de la fuente hasta llegar a la corriente nominal. ¿Ya? Ese es nuestro límite. ¿Ya? Eso va a depender de cada transformador. Entonces, en este ensayo tenemos que estar mirando el amperímetro y vamos a subir el voltaje poco a poco. Si le ponemos mucho voltaje podemos quemar el transformador. Este es el ensayo más delicado, digamos, que el que más cuidado requiere. El ensayo anterior, el ensayo de vacío, no es tan riesgoso, pero este sí, porque hay que ir subiendo el voltaje de a poco y ir viendo el amperímetro. O sea, la corriente va a subir rápidamente porque tenemos un cortocircuito en el secundario, entonces va a ser brusco el cambio de corriente, pero una vez llegamos a la corriente nominal, ahí nos quedamos. Por lo generalmente se alcanza un 5% del voltaje nominal aproximadamente. O sea, si, el, si, si el lado de alta tensión es de 1000 volts, entonces vamos a alcanzar a poner unos 100 volts aproximadamente, a ver, no menos, 10 volts. Ya si es de 1000 volts, claro, con 15, 10, 15 volts, 20, vamos a estar alcanzando la corriente nominal. Así entonces como lo hacemos. Nuevamente aquí vamos a dibujar el circuito, aquí, circuito equivalente. Lo voy a hacer más largo ahora para conectar los instrumentos ahí, que delante me quede corto. Y lo mismo, resistencia bobina, que esto representa lo que ocurre en la bobina primaria, resistencia y flujo de dispersión, rama paralela con resistencia y bobina, que representa lo que ocurre en el núcleo. Y aquí tengo mi enlace magnético que lo dibujo aparte. Y en el secundario, resistencia y bobina secundaria. Entonces, igual que en el ensayo anterior, en el ensayo de vacío, voy a conectar instrumentos aquí, mi voltímetro midiendo el voltaje de la fuente, un amperímetro, el amperímetro se conecta en serie, ahí, y un wattmetro que tiene una parte en serie y una parte en paralelo, porque tiene muestra de voltaje y muestra de corriente. Ahí tengo mis tres instrumentos conectados en la línea. Y ahora voy a aplicar acá una fuente. Esa es la diferencia. Una fuente variable. Esta fuente no puede ser fija. ¿Ya? Y no puede ser el voltaje nominal porque aquí voy a tener yo un cortocircuito. O sea, aquí en el secundario del transformador yo pongo un conductor.
En esta condición, si yo tuviera un cortocircuito acá y yo aplico el voltaje nominal al primario, el transformador lo quemo inmediatamente. Ya las corrientes se elevarían muy por encima de de las corrientes nominales. Ya las corrientes nominales son las corrientes de trabajo del transformador, son las corrientes que soporta el transformador. No podemos pasarnos de esas corrientes. Por lo tanto, este es un ensayo donde vamos a buscar llegar a la corriente nominal. Entonces, para este ensayo, ajustamos la fuente, vamos subiendo el voltaje de a poco, de a poco, de a poco, hasta que aquí, midiendo con este amperímetro, lleguemos a la corriente nominal. La corriente nominal es la corriente con el transformador funcionando al 100% de su potencia, al 100% de su capacidad. Y ahí dejamos el voltaje. Como pasa la corriente nominal por el primario, por aquí también va a estar circulando la corriente nominal. Vamos a tener la corriente nominal circulando en ambos devanados. En los dos bobinas, tanto en la primaria como en la secundaria. Como les dije, se recomienda que este sea el lado de alta tensión y este sea el lado de baja tensión, porque la corriente nominal del lado de alta tensión es más baja que la corriente nominal del lado de baja tensión. Ya eso ya lo vimos. Entonces, si lo hiciéramos del lado de baja, quizá la corriente sería muy alta y nos costaría encontrar una fuente de alimentación que pudiera proporcionar ese nivel de corriente. Entonces, si lo hacemos del lado de alta, aquí la corriente es más baja. Ajustamos entonces la fuente hasta tener la corriente nominal. Ojo que acá este conductor no puede ser cualquiera, tiene que soportar la corriente nominal del lado de baja tensión, y por lo general esta corriente es alta, a donde estamos en el lado de baja tensión la corriente es alta. Por tanto, este conductor tiene que soportar esa corriente. Ya no le vamos a colocar un conductor delgado y se nos vaya a quemar este conductor en la prueba. Entonces vamos a tener con poquito voltaje aquí, y como les dije, generalmente no alcanza a superar un 10% del voltaje nominal. Con ese poquito voltaje vamos a lograr la corriente nominal en el devanado primario y en el devanado secundario. Entonces, de nuevo, los parámetros aquí abajo. Voltaje. El voltaje que vamos a medir no va a ser el voltaje nominal, va a ser un voltaje bastante inferior al voltaje nominal. Por lo general es un rango, varía en un rango de un 5 a un 10%. Del voltaje nominal. La corriente que vamos a medir aquí, esa sí va a ser la corriente nominal. Eso es lo que me pide el ensayo en sí, es el estándar del ensayo, que tiene que circular la corriente nominal. ¿Y qué voy a medir con el wattmetro? Eso es lo que vamos a analizar, qué ocurre con el wattmetro. Y en el wattmetro vamos a ver que vamos a medir la potencia de esta resistencia principalmente, la potencia que se disipa acá. ¿Por qué? Porque la corriente es nominal. Al ser la corriente nominal, la potencia disipada en esta resistencia también es la nominal, o sea, es la potencia que se disiparía
cuando el transformador está trabajando al 100%. Esta otra resistencia, sin embargo, que es la que... y acá también, perdón. Aquí tenemos la corriente nominal, por lo tanto, esta potencia disipada aquí es la potencia que disiparía con el transformador funcionando al 100%, y acá también se produce el mismo efecto. O sea, aquí también va a estar circulando la corriente nominal, por tanto, aquí también vamos a tener una disipación de potencia nominal. O sea, en estas dos resistencias vamos a tener potencia disipándose, y la misma potencia que tendríamos en el transformador funcionando al 100%. Esta tercera resistencia, que es la potencia que va a disipar el núcleo, esta potencia disipada va a depender principalmente del voltaje que haya en estos puntos. ¿Se recuerdan ustedes el voltaje? Aquí va a haber la corriente de magnetización, la I sub 0, que circula por estas dos ramas. Esta corriente de magnetización depende principalmente del voltaje que aplicamos en estos puntos del primario. Ya nosotros aplicamos un voltaje acá, y ese voltaje magnetiza el núcleo. No sé si se recuerdan ustedes de la expresión que vimos anteriormente, la vamos a dibujar por acá. Esta expresión que dice que voltaje 1 es igual a 4.44 por N1 por la frecuencia y por el flujo en el fierro. Ya, esta expresión nos dice que el flujo en el fierro o el nivel de magnetización en el núcleo depende exclusivamente del voltaje. Eso ya lo habíamos revisado antes cuando vimos el efecto de la carga en el transformador. Ya, aquí 4.44 es una constante. Ya, la N1 es el número de vueltas del primario, también es constante, y la frecuencia también es constante. Por tanto, el flujo depende solo del nivel de voltaje aplicado al primario. De eso depende el flujo en el núcleo. Pero aquí el voltaje que yo estoy aplicando es muy bajo, o sea, el voltaje es muy menor al nominal, de un 5 a un 10% del voltaje nominal. Por lo tanto, el flujo en el fierro también es un flujo muy bajo. Hay poco flujo, y esta corriente I sub 0, la corriente de magnetización, también va a ser muy menor con respecto a la I0 que habría si yo pongo aquí el voltaje nominal. Entonces, esta I0 es muy pequeñita, mucho más pequeña que la I0 ya es pequeña de por sí, pero ahora se hace más pequeña todavía porque el voltaje lo tenemos muy disminuido. Entonces se comprueba, ya haciendo los cálculos experimentales, que la potencia disipada por esta resistencia la podemos despreciar en este ensayo. Entonces, en el ensayo en cortocircuito, toda esta rama, que es la rama de magnetización, lo que ocurre en el núcleo, la despreciamos. Es como si no estuviera, como si hubiera aquí, como si esto pasara de largo aquí, la corriente pasara solo por acá y no hubiera corriente de magnetización. Esa rama se desprecia. Y nuevamente haciendo cálculos con valores reales de transformadores, se puede comprobar de que despreciando esa rama en paralelo, el error que cometemos es menor al 2%. Por lo tanto, estamos dentro de valores aceptables y dejamos más sencillo el ensayo. Por tanto, es probable que ustedes cuando vean en un libro el ensayo de cortocircuito, no les aparezca esta rama. Algunos libros sí no les explican por qué, ya por qué esta rama sale, y solo va a aparecer el circuito equivalente con la resistencia y la bobina del primario y la resistencia y la bobina del secundario, y va a desaparecer esa rama paralela.
pero es producto de eso, ya porque la corriente es tan pequeña, la que va por acá, que la potencia disipada por esta resistencia es casi nula. O sea, en este ensayo el fierro no se calienta casi nada porque el nivel de magnetización es muy bajo. Por el cortocircuito que tenemos aquí, alcanzamos la corriente nominal con poquita magnetización. ¿Qué quiere decir esto? Que la potencia, no sé si hay alguna consulta. Esto quiere decir que la potencia que vamos a medir aquí en la entrada del transformador, ya esta potencia que va a medir este vátmetro, va a ser igual a las pérdidas en el cobre, a estas pérdidas, a la sumatoria de la pérdida en el cobre de la bobina 1 más la pérdida de la bobina del secundario. Entonces, acá tenemos que esta potencia que medimos aquí son exactamente las pérdidas en el cobre. ¿Verdad? Las pérdidas en el cobre son unas pérdidas que se producen o que son proporcionales al cuadrado de la corriente y proporcionales a la resistencia de los devanados. Estas pérdidas en el cobre son el I cuadrado R de la bobina primaria y el I cuadrado R de la bobina secundaria. ¿Ya? Así entonces es como establecemos que se realizan estos dos ensayos, ¿ya? El ensayo en vacío y el ensayo en corto y el ensayo en cortocircuito. No sé si tienen preguntas, dudas que hacer con respecto a esto, o vamos bien hasta aquí. Sí, señor, dígame. Cuando se va regulando de a poco el voltaje, ¿cómo sabré cuando esté en la corriente nominal? A ver, no le escucho con claridad. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Cuando esté subiendo el voltaje de a poco, ¿cómo sabré cuándo habré llegado a la corriente nominal? Porque yo ya tengo que conocer la corriente nominal anteriormente. O sea, cuando ya tengo este equipo, yo tengo que conocer cuál es la corriente nominal por la potencia del transformador y los voltajes. O sea, la corriente nominal se calcula fácilmente de esta manera. Ya vamos a hacer un ejemplo acá, a ver si nos queda más claro. Vamos a hacer un ensayo a este transformador. Vamos a considerar entonces un transformador de 15.000 a 380 volt de 100 kVA. Esos son los datos del transformador. Y me piden hacer con este transformador una prueba en vacío y una prueba en cortocircuito. ¿Ya? Y que más o menos estime los datos esperados. Ya se recuerdan que hablamos nosotros que antes de hacer un ensayo siempre necesitábamos tener una tabla con valores esperados. Eso es lo que vamos a hacer ahora entonces. Vamos a tomar este transformador, vamos a diseñar ya un ensayo en vacío, vamos a diseñar un ensayo en cortocircuito y vamos a estimar más o menos qué valores nos tendrían que dar los instrumentos en esos ensayos. Y ahí vamos a responder tu pregunta. En primer lugar, entonces, vamos al ensayo en vacío. ¿Ya? Ese es el ensayo más simple.
¿por qué lado vamos a hacer el ensayo invasivo? ¿Por dónde vamos a alimentar el transformador? Por el lado de baja tensión. Ya como les digo, sería terrible buscar una fuente de 15.000 volts para hacer el ensayo. Es mucho más fácil tener una fuente de 380 para hacer el ensayo invasivo. Por tanto, conectamos el transformador. Ya, este equipo no vamos a dibujar ahora el circuito equivalente, vamos a dibujar nuestro transformador así como si fuera una caja. Consideramos que es un transformador monofásico de 15 a 380. Este es el lado de 15.000, el lado de alta. 15 kilovolts. Ya a este lado tenemos 380. Y entonces conectamos nosotros una fuente. Este es el lado de 15, este es el lado de 380. De estos conductores, ¿qué conductor sería más grueso? ¿Este o este de acá? A ver, rebobinando y haciendo preguntas de los talleres anteriores, ¿qué conductor sería más grande en este caso? Ahora sí que con estos niveles de tensión habría una diferencia importante entre los conductores de alta y de baja tensión. ¿Dónde estaría el conductor más grueso? A ver si alguien puede responder esa pregunta. ¿Alguno que se aventure? ¿Dónde tendremos más sección? ¿En el conductor correspondiente al lado de 380? ¿O en el conductor correspondiente al lado de 15.000? ¿Alguno que pueda responder ese cuestionamiento? Ya, por lo que vimos antes, así, claramente el conductor más grande o el conductor más grueso va a ser el lado donde hay más corriente. Y el lado donde hay más corriente es el lado donde hay menos voltaje. Por tanto, en este lado de 380, estos conductores van a ser grandes, estos conductores van a ser gruesos seguramente, bien grandes. Y en el lado de alta tensión, o sea, en el lado de 15.000, estos conductores van a ser más delgados. ¿Ya? Vamos a calcular las corrientes vamos a calcular las corrientes del lado de alta y del lado de baja. ¿Ya? Este es el lado de alta tensión, 15.000, y el lado de baja tensión, 380. ¿Cómo calculamos la corriente del lado de alta? La corriente nominal. Lo calculamos con la potencia nominal y con los voltajes. Teniendo la potencia y los voltajes, yo ya puedo calcular cuáles son las corrientes nominales. ¿Ya? Entonces, calculemos. Vamos a calcular la corriente nominal en el lado de corriente nominal del lado de alta tensión, de AT. ¿Cómo hacemos eso? Va a ser la potencia dividido por el voltaje del lado de alta. O sea, son 100 kVA, 100.000, dividido por 15.000. 100.000, que son 100 kVA, dividido por 15.000 volt, eso me va a dar la corriente nominal del lado de alta tensión. ¿Y eso cuánto es? A ver si alguien me ayuda con si alguno me ayuda con el cálculo, lo vamos a ver aquí en la calculadora del
del computador, 100.000 dividido por, 6,66, profe. vamos a ver, sí, me da lo mismo, 6,66 amperes. Ya, esa es 6,66 amperes. Esa es la corriente nominal del lado de alta tensión. O sea, esa corriente va a circular cuando el transformador se use a un 100%. ¿Ya? Esa no es claramente la corriente que va a circular siempre por el transformador. ¿Ya? Yo les dije antes, es un error bastante común cuando en algún problema yo les doy las características de la carga conectada y les pregunto cuál es la corriente en el transformador, y algunos alumnos calculan la corriente nominal. ¿Ya? O sea, dicen 100 kVA partido por 15.000, 6,66, entonces me dicen, ya, por aquí hay 6,6 amperes. Y eso claramente no es correcto. Cuando ustedes conectan una carga, la corriente que va a circular por aquí va a depender de las características de la carga. Claramente, esta es una corriente nominal, o sea, esta es la corriente que va a circular cuando se utilice el 100% de la potencia del transformador. Eso quiere decir que es la corriente máxima que podría circular por el lado de alta. Si ustedes conectan una carga al transformador y por el lado de alta tensión, o sea, por el lado de 15.000, circulan 7 amperes, es porque ustedes ya están sobrecargados. Ya sobrecargaron esa bobina y esa bobina va a tener problemas con la temperatura, va a tener problemas la aislación. Profe, pero Entonces, también faltaría ahí el coseno, el factor de potencia. no, porque la fórmula que estamos usando es la fórmula de S. ¿Ya? S, que es la potencia aparente, es solamente V por I. ¿Ya? Esta es la fórmula que estamos utilizando. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros tenemos P, ¿ya? P es V por I por coseno phi. O si queremos calcular Q, Q es V por I por seno de phi. En este caso, nosotros tenemos la S, la potencia nominal del transformador está dada siempre en kVA, o sea, en potencia aparente S. Y la potencia S es solamente V por I, no incluye el factor de potencia. Ah, ya. No lo consideramos porque el factor de potencia, o sea, el factor de potencia lo tenemos que considerar cuando tenemos una carga. Y queremos saber la potencia de la carga o la S de la carga, ahí sí. ¿Ya? Así que aquí, esta fórmula que estamos usando aquí, 100.000 partido por 15.000, es esta fórmula. S igual a V por I. En un circuito monofásico, porque es un transformador monofásico. Si fuera un transformador trifásico, entonces aquí se le agrega una raíz de 3. Y sería S igual a raíz de 3 V por I. Y aquí sería 100.000 partido por raíz de 3 por 15.000. ¿Ya? Pero estamos ahora viendo un caso monofásico en primer lugar. Calculemos ahora eso, esos 6,6 van a estar aquí. Va a ser la corriente nominal del lado de alta. La corriente nominal del lado de baja. Corriente nominal del lado de baja tensión. ¿Cuánto sería? O cómo la calculamos, de la misma manera que la anterior. O sea, es la misma potencia para alta y baja tensión. Por lo tanto, la calculamos como 100.000 dividido por 380, que es mi voltaje de baja tensión. ¿Cuánto nos da esa corriente? 263 amperes, 15. 263. Déjame ver si me da lo mismo. Y ahí comprobamos. Perfecto. 263. 263,15 amperes.
Entonces fíjense que la diferencia es importante, ¿ya? Por eso les dije, este lado va a tener conductores más gruesos, porque estos conductores tienen que estar diseñados para soportar o para que circule una corriente de 263 amperes, y este otro lado, el de alta tensión, tiene que estar fabricado para que pase una corriente de 6,66 amperes. ¿Ya? O sea, estamos hablando de que aquí podemos tener con un conductor de 1,5, de 2,5 milímetros cuadrados, pero acá ya tenemos que tener por lo menos un conductor de 1,0, un conductor bien, bien grande, bien macizo, para poder soportar esos 260 amperes. Entonces, eso, ¿ya? Tenemos nuestro transformador, vamos a diseñar cómo sería la prueba de vacío. La prueba de vacío necesita el voltaje nominal, ya como ya dijimos anteriormente, entonces no la vamos a hacer por el lado de 15.000, porque una fuente que me provea de 15.000 volts, como les dije, es compleja de conseguir y compleja de utilizar. Por lo tanto, vamos a utilizar una fuente de 380 volts y la vamos a conectar al lado de 380, aquí. Entonces acá es donde conectamos un wattmetro, ¿ya? Aquí hacemos la conexión del wattmetro. Vamos a conectar también un amperímetro en serie y un voltímetro en paralelo. Y aquí conectamos una fuente de corriente alterna de 380 volts, voltaje nominal. Eso es lo que tendríamos como diseño, ¿ya? Para nuestra prueba de vacío. Y el lado de 15.000 lo dejamos abierto. Aquí sí habría un riesgo en esta prueba, porque cuando nosotros conectemos los 380 aquí a los bornes, aquí en estos terminales va a haber 15.000 volts, ya efectivamente, y no vayamos a pasar a llevar estos terminales o a tocar estos terminales, porque ahí sí que no vamos a sufrir. Estos terminales tienen que quedar al aire y con mucha precaución para que no vayan estos terminales a tocar a nadie ni a nada. Ya tienen que quedar bien, bien protegidos. Aquí voy a tener alta tensión. Entonces, pero tiene que quedar sin carga. Así es como yo entonces establezco mi prueba de vacío, ¿ya? Como la diseño y cómo entonces la hago. Valores esperados. Ya me están pidiendo valores esperados. ¿Qué valor esperado voy a tener en voltaje? ¿Cuánto va a medir ese voltímetro? ¿Cuánto va a medir ese amperímetro? ¿Y cuánto va a medir ese wattmetro? Ya son las preguntas, ¿qué valores espero? Entonces, en primer lugar, el voltímetro está fácil, porque el voltímetro mide directamente la fuente, y la fuente es de 380 volts. Corriente. ¿Qué corriente voy a medir? ¿Ya? ¿O qué corriente voy a estar ahí midiendo en este caso? Bueno, voy a estar midiendo la corriente de magnetización. ¿Ya? La corriente que va a circular por, que consideramos el circuito equivalente, esta corriente que va a circular por esta resistencia y esta bobina, la I sub 0. Y dijimos que esta corriente la estimamos de un 3 a un 8% de la corriente nominal, ¿ya? Para este ensayo. Entonces la corriente nominal en 380
son 263,15 amperes. Entonces esta corriente va a ser de un 3 a un 8%, de un 3 a un 8% de 263,15. Entonces, vamos a dar, para dar un valor, para dar una cifra, vamos a calcular un valor intermedio y vamos a calcularlo con 5%, que es un valor intermedio entre 3 y 8, y vamos con ese valor a calcular cuánta corriente deberíamos tener. ¿Ya? Entonces calculamos un 5% de 263. 263, ya vamos a 263,15 por 5% por 0.05. Ya ahí calculamos con un 5% y eso nos da un valor de 13,15 amperes. Ese es un valor aproximado, es una corriente que tendríamos, digamos, con la que podemos tener un valor estimado de lo que podríamos tener. Ya, este valor lo tenemos que sacar siempre antes de hacer un ensayo, porque con este valor nosotros vamos a elegir o vamos a decidir qué clase de amperímetro vamos a instalar ahí. ¿Ya? O sea, esto no es por capricho que buscamos calcular valores esperados, sino porque esto nos define qué instrumentación vamos a poner. ¿Ya? Por ejemplo, si estuviéramos allá en el taller y les pasáramos este transformador y les decimos ya hagan el ensayo en vacío, ustedes tendrían que ir a pedir materiales al pañol y no sabrían qué amperímetro pedir en primer lugar. Por tanto, antes de hacer el ensayo, tienen que hacer este ejercicio, ya decir, ya necesito un voltímetro por lo menos que me mida 400 volts, ¿ya? Un amperímetro con un rango de 20 amperes está bien, ya incluso de 15 podría ser, porque se supone que yo estoy calculando que voy a tener aproximadamente una corriente de 13 amperes, circulando por aquí, que si se fijan sería la corriente de magnetización en este caso. De estos 263 que puede soportar la bobina, 13 amperes son utilizados en magnetizar el núcleo del transformador. Y esos 13 se van a ir en la potencia que va a disipar el equipo. Ya, ¿está claro entonces cómo? Ese valor de 3 a 8 viene por experiencia solamente. Ya las experiencias de los ensayos de vacío nos dan esas estimaciones. La potencia ahora, ¿qué potencia vamos a obtener de ese ensayo? ¿O cómo podemos aproximarnos a la potencia que vamos a obtener de aquí? Esto es un poco más complicado de poder ver. Ya lo que tenemos aquí es un circuito donde vamos a tener en paralelo, ya en este ensayo despreciamos esa rama, por lo tanto no la consideramos, por lo tanto nos queda un circuito donde vamos a tener una resistencia con una bobina en paralelo, y esta bobina tiene un valor mucho más alto que esta resistencia, ya por lo tanto es un circuito altamente inductivo. Lo mismo ocurre acá con las bobinas. Al ser bobinas, digamos, la reactancia inductiva es mucho mayor a la resistencia. Y en este caso, por ser el núcleo no lineal, digamos, tiene también un alto valor inductivo,
y mucha de la corriente de magnetización se va por la bobina y no por la resistencia. Entonces, ¿cómo calculamos el valor de esta potencia? Esta potencia va a responder y va a ser igual al voltaje por la corriente por el coseno phi. Y aquí lo que tenemos que estimar, para poder estimar un valor de potencia que vamos a tener aquí, es el coseno phi. El voltaje y la corriente la tenemos, ya el voltaje lo tenemos aquí, la corriente la estimamos, y el coseno phi es el que tenemos que ahora dar un valor para poder lanzarnos o presentar un valor estimado de potencia en la entrada del transformador en el ensayo en vacío. Bueno, considerando que el circuito es muy inductivo, ya no es totalmente inductivo, por lo tanto este no alcanza a ser 90 el ángulo, pero el ángulo es cercano a 90, por lo tanto el coseno phi es cercano a 0. Ya el coseno phi o el factor de potencia en un transformador en vacío, ¿ya? Y creo que por aquí anteriormente hablamos del valor del factor de potencia en acá por acá está, en esta lámina, en la clase 4, cuando revisamos el circuito equivalente. Cuando estábamos revisando el circuito equivalente, que esta es la lámina, y hablamos de la corriente de magnetización, ya dijimos que este era un ángulo bien pronunciado cercano a 90 y que el coseno phi en cuando el transformador está en vacío, digamos, está en este orden, de 0,1 a 0,4. Este 0,4 sería, yo creo, el máximo valor de factor de potencia que podríamos tener, y 0,1 el menor. Entre estos valores anda el factor de potencia en un transformador en vacío, producto de que la corriente de magnetización es muy inductiva. Entonces tenemos que buscar un valor cercano a esto, que ronde este rango que nos dimos anteriormente, de 0,1 a 0,4. Valor intermedio podríamos tomar 0,3. Acuérdense que estas son estimaciones, solamente no necesitamos el valor exacto, sino que son estimaciones que luego en laboratorio comprobamos. Así que, considerando un valor de coseno phi de 0,3, estimando ese valor, calculamos 380, que es el voltaje, por 13,15, que es la corriente que estimamos, y por 0,3, que es el coseno phi que estimamos en vacío. Podemos entonces hacer una estimación de la potencia de entrada que vamos a tener en ese circuito. Ya haciendo el cálculo, 380, se hacen el cálculo, ustedes me ayudan y comprobamos. 13,15 y por 0,3. Ya, me da un valor de 1499, o un valor cercano a 1500 watts. 1500 watts. De estos 100 kVA, entonces, 1,5 kilowatts se me van a ir en las pérdidas del núcleo. Estos son 1,5 kilowatts.
Estos son valores esperados, como les digo. Los valores reales tendríamos que hacer el ensayo para determinarlos. ¿Ya? Estos son valores que estimamos para antes del ensayo, para saber qué instrumentos vamos a utilizar. Y entonces, según esto, este es el trabajo previo que deberíamos hacer en el laboratorio, o que ustedes deberían hacer en el laboratorio, y con estos datos pediríamos recién los instrumentos. ¿Ya? Pediríamos un voltímetro que me permita medir 380, un amperímetro de unos 20 amperes y un wattmetro que me permita medir 1500 watts. ¿Ya? Un wattmetro de 2000 o de 3000 watt estaría bien, dado de 3 kilowatts. Con eso entonces yo doy una estimación, ya unos valores aproximados que yo tendría en ese ensayo. Estos son valores esperados. Valores esperados. Eso con el ensayo en vacío. Ahora con el ensayo en cortocircuito. Ya no sé si quedan dudas, preguntas sobre este ensayo. Profesor, Sí, señor. en la corriente, ¿Mm? primero se hace el 100.000 dividido 380. Ese 100.000 sale de los kVA, ¿cierto? Correcto, señor. Estos Ay, 100.000 son los 100 kVA de la potencia del transformador. Así se calculan las corrientes nominales. Ya, la corriente nominal de un transformador es muy fácil de calcular. Necesita sí la potencia y los voltajes. Teniendo la potencia y el voltaje de baja, calculas inmediatamente con estos dos valores la corriente nominal. Ya directamente así, en un trafo monofásico, si es trifásico se añade una raíz de 3 aquí abajo, porque la fórmula quedaría S igual a raíz de 3B por I. Ya, en este caso, como es un transformador monofásico, es directamente S igual a B por I, por tanto se divide la potencia dividido por el voltaje y te da inmediatamente la corriente tanto en el lado de baja como en el lado de alta. Entonces, la corriente nominal, como les digo, dándoles la potencia y el voltaje, sale inmediatamente. Es muy fácil de calcular. Tenemos ahora acá para un circuito o un transformador de baja, o sea, perdón, para el ensayo en cortocircuito. Vamos a dibujar el mismo transformador. No sé si hay más preguntas. Profe, Sí, señor. para llegar a la corriente estimada, ¿puedo usar cualquier valor siempre entre 3 y 8%? Sí, señor. Incluso podría usar 3% y después 8% y decirme que el valor está entre ese y ese valor. ¿Ya? Ahora usamos un valor intermedio nomás de 5% para hacer la estimación. ¿Mm? Pero podríamos haber calculado con 3% primero, después con 8% y haber dicho mi valor estimado para corriente es desde tal valor hasta tal valor. Eso es lo que estimo, ¿no? Son valores estimados. Entonces tenemos acá el mismo transformador de 15 kilovolt a 380 volts y vamos a conectar los instrumentos. Ahora los conectamos al lado de alta, ya no los conectamos en el lado de baja. ¿Por qué? Porque si conectamos los instrumentos al lado de baja ahora, tendríamos que llegar a una corriente de 263 amperes, ¿ya? Y a la fuente le va a costar llegar a ese nivel de corriente. Por tanto, es mejor usar una fuente que pueda llegar a 6 amperes, eso es mucho más simple de poder lograr. Entonces,
conectamos nosotros acá nuestros instrumentos, ahora con una fuente variable, y conectamos voltímetro, amperímetro y wattmetro. Ahí, a nuestro lado de alta tensión. ¿Ya por qué? Porque aquí no tenemos que llegar a los 15 kilovolts, tenemos que llegar a un valor reducido solo para alcanzar la corriente nominal de 6,66 amperes en el primario. En el secundario pongo aquí un cortocircuito. Este alambre o este cable que yo voy a instalar aquí sí me tiene que soportar 263 amperes. Ese es el cuidado que tengo que tener. Cuando haga este cortocircuito, por aquí va a pasar alta corriente porque es el lado de baja tensión. Y de nuevo, valores esperados para voltaje, para corriente y para potencia. ¿Qué valores son los que espero yo ahí en esos tres instrumentos? El voltaje va a ser un voltaje reducido, o sea, lo primero que podemos ahí asegurar es que la corriente va a ser la corriente nominal, ¿ya? O sea, esa corriente va a ser la que calculamos arriba, 6,66 amperes. Esa es la corriente que tenemos que tener ahí. Nosotros vamos a regular el voltaje hasta obtener esa corriente. ¿Ya? Vamos a mirar constantemente el amperímetro y eso responde a la pregunta que me hizo ahí don Alejandro primero. Vamos a subir este voltaje hasta que ese amperímetro nos marque 6,66 amperes. Y ahí lo vamos a dejar. ¿Qué voltaje vamos a tener? Bueno, aproximadamente dijimos la corriente nominal la vamos a alcanzar cuando tengamos un voltaje de un 5 a un 10% del nominal. O sea, si lo estimamos con el máximo del 10%, el 10% de 15.000, el 10% de 15.000 son, si no me equivoco, aquí 1.500. Entonces, más o menos deberíamos tener aquí un voltaje de 1.500 volts para poder, como máximo, como para poder alimentar el transformador. Tomando como el máximo del 10%. La corriente la tenemos y nos quedaría la potencia. La potencia en la fórmula es la misma de acá, V por I por coseno phi, y nuevamente quedaría estimar cuánto es el valor del coseno phi, y lo tendríamos que hacer mirando el circuito, nuevamente este circuito de acá. No sé si hay alguna duda hasta ahí. Ya, acá tenemos entonces lo que es el circuito del ensayo en cortocircuito. Acá está el ensayo en corto. Esta rama la despreciamos. Por tanto, lo único que nos queda también es este circuito, que es un circuito LC, o sea, perdón, RL, un circuito RL serie,
enlazado magnéticamente con otro circuito RL serie. Ya voy a tener potencia disipándose en estas dos resistencias, potencia de I cuadrado, y dos reactancias que también son bastante más altas que las resistencias. O sea, de todas formas, la carga sigue siendo muy inductiva, más inductiva que resistiva. Por tanto, el coseno phi también sigue siendo bastante bajo en esta prueba. ¿Ya? El coseno phi depende de cuán resistivo o cuán inductivo sea lo que yo estoy alimentando. En este caso estoy alimentando a una bobina, ¿ya? Y una bobina tiene un valor de reactancia muy alta, o sea, mucho más alta que la resistencia de esa bobina. Estas resistencias son las resistencias del cobre que forman la bobina, por lo tanto son resistencias pequeñas, sin embargo las reactancias son altas. Eso hace que el coseno phi también sea muy pobre, sea muy bajo en este ensayo de cortocircuito. Por tanto, el coseno phi también lo vamos a estimar en un valor cercano al 0,2, 0,1 a 0,3, 0,2 a 0,5, digamos, de la misma manera que el anterior. Entonces, la potencia aquí que vamos a estimar va a ser el voltaje, lo calculamos con el máximo que consideramos posible, ya de 1500 volts, por una corriente de 6,66 amperes, y por el coseno phi, que también lo vamos a estimar en 0,3. Y con esos valores entonces vamos a hacer el cálculo. No sé si se ve bien ahí. Tenemos entonces 1500 por 6,66 y por 0,3. Y eso me da un valor de 2,997, o sea, cercano a los 3000 watts. 3 kilowatts. Ya, aproximadamente eso es lo que yo tendría ahí como pérdidas en el cobre, como valores esperados del ensayo de cortocircuito. Entonces este ensayo me permite estimar, o sea, estos valores yo los tendría que comprobar, digamos, cuando tengamos o cuando lo hagamos experimentalmente, conectando realmente este transformador y haciendo las mediciones. Ahí se comprueban ya estos valores, y ahora como les digo, solo son estimaciones que son aproximadamente lo que tendríamos. Tenemos entonces ahora los valores de pérdida. Ya tenemos las pérdidas en el cobre mediante el ensayo en vacío, que las calculamos aproximadamente en 1,5 kilowatts, y tenemos las pérdidas en el fierro. Las pérdidas en el fierro que estimamos como 1,5 kilowatts, y tenemos las pérdidas en el cobre, acá, que estimamos como un aproximado de 3 kilowatts. ¿Ya? Entonces, con estos dos ensayos podemos calcular cuál va a ser la eficiencia de mi transformador. ¿Ya? Con estos dos ensayos podemos ver que las pérdidas totales, el total de pérdidas, van a ser las pérdidas en el fierro
más las pérdidas en el cobre. Eso va a ser, las pérdidas en el fierro las estamos estimando en 1,5 kilowatts, más las pérdidas en el fierro las estamos estimando en 3 kilowatts. Eso nos da un total de 4,5 kilowatts de pérdida. Ya, eso estamos considerando como que sería nuestra pérdida total de potencia en el equipo. ¿Ya? Tendríamos 4,5 kilowatts de pérdida en el equipo, que para la potencia de transformador vemos que las pérdidas son bajas. El transformador es de 100 kVA y tendríamos una pérdida de potencia aproximadamente de 4,5 kilowatts trabajando en condiciones nominales. Eso nos da una eficiencia bastante alta, ya que es una característica normal en los transformadores. Entonces, esta es una forma, con estos ensayos, es una forma de poder estimar o de poder medir directamente las pérdidas que vamos a tener en el transformador o las pérdidas que esperamos en el transformador. Ahora, como no tenemos el laboratorio a disposición, solo podemos estimar y quedarnos con los valores esperados. ¿Ya? Una vez teniendo acceso, podemos tomar un transformador y realmente hacerle los ensayos y determinar cuánta va a ser la pérdida en el cobre, cuánta va a ser la pérdida en el fierro y determinar claramente ahí cuál es el rendimiento de cuál va a ser el rendimiento de ese transformador, ¿no? Entonces, estos son los ensayos estandarizados. ¿Ya? Ensayo de vacío en este lado, ensayo de cortocircuito a este lado, y con la estimación de sus valores esperados en cada oportunidad. Así que con eso vamos a dejar lo que es la información que teníamos que entregar o la materia con respecto a transformadores. No sé si hay alguna pregunta. Consulta. ¿Profe? Sí, señor, dígame. ¿La evaluación del 27 es tipo certamen? Sí, señor. El certamen va a ser a las 2 de la tarde. Entonces, a las 2 va a estar, les va a aparecer a ustedes ahí, o sea, se los voy a mandar al correo también, va a estar disponible en aula. Pero cada uno en el correo va a recibir el certamen. Ustedes lo desarrollan digamos, en una hoja de cuaderno, puede ser, lo desarrollan a mano, tiene que estar a mano. Y ahí les pido orden para que se entienda y se quede claramente, digamos, que yo pueda ver el desarrollo que ustedes hicieron, las consideraciones que hacen, las anotan ahí, y el resultado final marcado ahí con cuál es la respuesta que dan a cada uno de los problemas, de las preguntas que tengamos. Y eso le sacan una foto y la envían en un plazo que vamos a dar. ¿Ya? Entonces, yo no sé si el miércoles tienen clase ustedes más en la tarde o no, después de las 2. ¿Qué tenemos? ¿A qué hora tienen? A las 3. 3:45. A las 3:45 tienen clase. Sí. Ya, entonces vamos a tener que dar el plazo de las horas de clase solamente. Ya a las 3:45 debería estar entonces la foto arriba puesta. Entonces el certamen se tiene que adecuar, no puede ser muy largo. Va a estar diseñado para que ustedes en una hora lo respondan.
y que tengan la otra media hora, digamos, como para poder tomarle la foto, subirla y, y mandarla al correo. ¿Ya? Profe, ¿Sí, señor? pero ¿el certamen es de la clase teórica y de la práctica? O sea, o solo de la teórica. Que están complementadas ambas. ¿Ya? La clase teórica y la de taller se han complementado, pero generalmente van a ser problemas que van a usar más la teoría. ¿Ya? Ya, Vamos a ver, como les dije, nos queda, eh, hemos hecho algunos ejercicios por eso le dije, hemos pasado la teoría y en la práctica hemos hecho algunos ejercicios. ¿Ya? Así que los problemas que vamos a ver en la evaluación se van a parecer a los ejercicios que hemos hecho o que hemos desarrollado en la parte de taller. que hemos pasado Eso. harto ejercicio y hartas cosas. Sí, pues, por eso, todo Porque eso no, incluye, digamos. no creo que me alcance a preguntar por todo en No, tan poquito tiempo. de todas maneras no alcanzamos a preguntar todo, pero sí alguna muestra de cada cosa. ¿Mm? Así que la idea es que ustedes estudien, que usen la semana que van a tener libre para repasar los videos, ver ahí las guías y todo el asunto que hay. Le echen una mirada al libro también que tienen disponible y tengan preguntas, ya que tengan ese tiempo para hacer las preguntas, pueden hacer las preguntas al correo durante los días que estén estudiando. Y vamos a tener la clase del miércoles en la mañana, ya para hacer un repaso general, para ver, digamos, qué tipo de ejercicios pueden entrar ahí. Vamos a tener esa clase en la mañana de 8:15 a 9:45. Y desde ahí de ahí nos encontramos directamente en el certamen a las 2 de la tarde. Entonces, les queda también ese tiempo para hacer el último repaso, eh, para mirar todo ese asunto y prepararse para el certamen teórico. ¿Mm? Así que la única manera que les vaya mal es que no revisen nada y vayan sin preparación. Ya de otra Profe, manera yo creo que les va a ir bien. ¿Mm? ¿puedo decir algo? Creo ¿Sí, señor? que sería un buen material de apoyo si usted nos compartiera lo que ha ido anotando en su pizarrita, porque no tenemos ningún PPT, creo, o algún material como de ese tipo. Sí, mira, el PPT que hemos visto, ya que es deja compartir pantalla aquí. Acá. Este que hemos revisado lo voy a subir. Ya cuando vimos el tema de polaridad también, está puesto ahí el de la semana pasada. Eh, y estas pizarras están puestas en las clases. ¿Ah? Las clases están subidas al aula y están ordenadas todas las clases en la parte de la unidad de transformadores. Y ahí aparecen todo lo que hemos visto en clase aparece y está ahí. ¿Mm? Yo decía porque como, no sé, si de repente necesito alguna fórmula, voy a tener que ver todos los videos hasta encontrar la fórmula porque no voy a ir adelantándolo tampoco, porque si no me lo voy a saltar. Un ejemplo, ¿no? Y ya. Lo Por otro que si podría, amanece buena onda algún día, profesor, y quiere hacerme la vida más fácil. sí, no, sí, también podría ser, o sea, si tú quieres tener como una foto de cada uno, una cosa así, Sí, pues, sería mucho sí, más fácil. ya, mira, yo las tengo guardadas, así que le voy a sacar una foto a cada una y la voy a subir ahí como una carpeta con imágenes, ya que les Buena. puede servir a lo mejor para mirarla y acordarse de qué se trataba eso, ya, porque Muchas así, gracias, no sé, profesor. si tú miras a buenas y a primeras, eh, si miras eso, por ejemplo, y no estuviste en la clase, no vaya a cachar nada.
no voy a saber de qué se trata esa imagen. Pero, que por lo como mismo, digo, si estuviste en yo he la visto clase, todas las ahí, clases, ya, perfecto. Le voy a entonces sacar una imagen, entonces, veo y me acuerdo el tiro. ya, eso es bueno. Ya, mis estimados, eso sería por hoy. Como le digo, hagan los repasos, miren los videos y prepárense para la evaluación de transformadores. ¿Hay más consultas, preguntas? Si no hay nada más, quedamos hasta aquí. Cuídense. Chao, Chao, profe. profesor, que esté Estamos bien y bien. muchas gracias. Nos vemos.